Bueno, en este caso es que vamos a recibir con el predictivo electrónico calidad de energía orientada a proceso. En este caso vamos a ver una típica medición monofásica en la cual vamos a trabajar sobre la industria metalmecánica, típicamente, de manufactura, el resumen de las normas utilizadas, el instrumento y lo más importante que van a recibir este pasa no pasa, en el cual cada uno de estos eventos van a tener su código de colores y la etapa de mejora. Obviamente la parte de rojo es la que hay que ir con urgencia. En el caso que sea amarillo va a ser observado porque puede estar fuera de norma pero no interfiere en el funcionamiento de los equipos. Este color que es intermedio entre el amarillo y el rojo es porque sí hay que hacerle una intervención, aunque no representa rotura. Y en este caso acá, por ejemplo, va a depender del tipo de equipo. Recuerden que lo que hacemos nosotros acá es en función del tipo de equipo. Por ejemplo, en este caso si es una balanza, a esto sí le vamos a dar importancia en el master plan. Si es una máquina de corte láser, por ejemplo, un control numérico o un robot, no le vamos a estar dando importancia a esto. Obviamente las proyecciones de mejora o propuestas de mejoras concretas dentro del master plan. Y después en el análisis número 3 sí arrancamos a analizar sobre el registro de tensión cada uno de los eventos. Obviamente vamos a desglosarlos y especificarlos, cómo varía esa tensión dentro de tierra para ver desequilibrios y fugas, cuál es nuestro perfil de tensión. Hay muy buenas mejoras que se pueden hacer acá, incluso sin inversión. La parte de huecos, ver si estos huecos necesitamos una UPS o no, lo vamos a poder obtener con esta imagen. Obviamente toda la parte de flicker, armónicos, flicker, frecuencia, armónicos viene más abajo. La parte de transitorios, que como ya sabemos la industria metalmecánica va a tener indefectiblemente picos elevados. Acá estamos viendo que son en una resolución de microsegundos, 1970 volt de pico en la onda de 249. Podemos llegar a estar midiendo esto. Es esperable obviamente porque por el tipo de industria. Graficar algunos de los picos de tensión y la parte de armónicos y cómo es su evolución. En el caso de una medición, esto es una medición monofásica, ¿qué nos da la medición trifásica? La medición trifásica nos da lo mismo, pero más información sobre la parte de corriente y por la parte de potencia también, por ejemplo. Entonces, en este caso lo que vamos a ver es que tenemos más eventos que vamos a estar viendo, por ejemplo el factor K de transformador para saber si nuestro transformador está saturado por ruido o no. Obviamente hablamos de factores de cresta, que esto va a ser muy importante en el caso de, por ejemplo, la iluminación LED, o en la parte de flicker, si necesitamos calidad de soldadura. Bueno, va a haber muchos más eventos a revisar. Lo mismo, el código de colores va a ser el mismo. El proyecto de mejoras también en un master plan, las sobretensiones transitorias, huecos o el armónico en neutro, por orden de prioridad, qué tenemos y qué cosa hacer. Y después vamos a ir a analizar perfil de tensión y de corriente. Fíjense que se suma una curva más, corriente por neutro. Estamos hablando siempre de desequilibrio, vamos a ver cosas muy puntuales, cuáles son los parámetros que se van fuera de la norma, aunque después le demos una importancia, cuáles son los desequilibrios en la parte específicamente de tensión y bueno, de contención y de corriente, por supuesto. Lo mismo vamos a estar viendo huecos, cuáles son los que vienen de adentro, de afuera, si necesito UPS o no, y vamos a analizar cada uno de esos huecos. Vamos a ver si el hueco se da en una de las fases, como acá, o en todas, y analizamos esa fase que se da, si es por resierre, si es interno, cómo se comporta la carga. Bueno, estamos yendo a un nivel de resolución, obviamente transitorio es lo mismo, muy importante. Y una de las cosas más importantes también es vamos a relacionar la distorsión con el consumo y vamos a sacar uno de los valores más importantes que nosotros tenemos, que es el TDD, que lo vamos a sacar aquí también. Este es un claro ejemplo. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es que el THD se va a valores superiores a 60% y bases de 20%, 15-20%, acá en este caso llegando al 35%. Pero cuando lo relacionamos a la carga nos damos cuenta que el TDD es muy bajo. ¿Qué nos permite ver esto? Si yo solamente veo THD como cualquier instrumento sin analizar más nada, pienso que tengo que poner un filtro armónico. Si calculo el TDD, veo que no hace falta poner el filtro armónico. Esto no solamente nos va a ahorrar mucho dolor de cabeza, sino miles de dólares
y sobre todo miles de dólares más gastados, ¿no? Bueno, también la parte de swell, cómo varía esos swell que son sobretensiones más permanentes, si sea en una fase, en las dos o en tres. Y bueno, frecuencia, factor de cresta, lo que estuvimos hablando antes. Algo muy importante también es cociente de factor de potencia. De esta forma vemos que si muchas veces ponemos capacitores, por más capacitores que pongamos no podemos compensar e incluso se empiezan a romper, lo podemos ver acá. Muy completo. Y después tenemos obviamente también otro paso más adelante, que ya estamos hablando de cuando hacemos las mediciones multipunto, donde estamos viendo, por ejemplo, la caída de tensión observada en la máquina general y no observada en la máquina, perdón, no observada en la cometida y sí observada en la máquina. ¿Qué quiere decir? Que el hueco lo estamos generando internamente en el sector o en la propia, en la interacción entre las propias máquinas. Esto es fundamental. Acá vemos que los transitorios, por ejemplo, están entrando de afuera algunos, pero la mayoría se están entrando de adentro. Son los generados internamente.